y en otra de esas capas, como para agregarle un elemento más a la conversación, está el tema del CO2, ¿no? De la captura de CO2, porque al final, Por supuesto. claro, estamos hablando de productores y esos productores efectivamente venden lo que producen y la rentabilidad por hectárea sigue siendo un tema importante para ellos. Entonces, ¿cómo se relacionan estas cosas? ¿Qué tiene que ver la captura de CO2 con todo esto que estamos hablando, Rafael? Lo que estábamos hablando, ¿cierto?, de la degradación de los suelos, uno de los indicadores más evidentes es la pérdida de materia orgánica, ¿ya? En la medida que tú tienes estos sistemas de cultivos más convencionales, full insumo, full labranza, vas perdiendo materia orgánica. La materia orgánica, la mayor parte de la materia orgánica es carbono, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tú pierdes materia orgánica, lo que estás haciendo es que ese carbono que estaba retenido en el suelo, en forma de materia orgánica, se va a la atmósfera en forma de CO2, ¿ya? Y por el otro lado, el proceso inverso es la fotosíntesis. Lo que hace una planta durante la fotosíntesis es que toma CO2 del aire, lo convierte en azúcares y lo distribuye tanto a las hojas y los tallos, que es lo que nosotros normalmente vemos, pero obviamente que también va para las raíces, ¿ya? En las plantas así típicas, tú tienes normalmente más masa de raíces que masa de planta. Entonces, si por decirte algo, tú tienes 1 kilo de planta para arriba, tú puedes llegar a tener 2 o 3 kilos de planta, ¿cierto?, bajo el suelo, en raíces principales. Entonces, lo que ocurre, ¿cierto?, es que nosotros, o la naturaleza, perdón, usa la fotosíntesis y usa las plantas para sacar CO2 del aire y meterlo al suelo. Entonces, cuando tú haces estos manejos, cuando haces agricultura regenerativa, cuando estás pensando en el suelo, cuando estás pensando en cómo funciona ese ecosistema, tú estás favoreciendo el crecimiento de raíces, estás favoreciendo la permanencia de las plantas, digamos, protegiendo el suelo en forma permanente, estás favoreciendo idealmente especies perennes y por lo tanto, ¿cierto?, que haya crecimiento a lo largo de todo el año. Y eso lo que hace es meter raíces y meter exudados. La planta alimenta a los hongos, a las bacterias, directamente alimentándolos. La planta empuja azúcares hacia afuera de las raíces para alimentar a todo el ecosistema del suelo. Y eso significa que vamos metiendo de vuelta al suelo esta materia orgánica, que en el fondo la sacamos en forma de CO2 del aire y la metemos al suelo en forma de materia orgánica. Y de esa forma, ¿cierto?, lo que hacemos es capturar carbono, lo vamos dejando en el suelo, enterrado, en formas, ¿cierto?, relativamente estables y que por lo tanto tienen la capacidad de permanecer ahí en el suelo por mucho tiempo. Y al final de cuentas, eso es capturar carbono. Y en este minuto, ¿cierto?, con el tema que tenemos de los aumentos de CO2, el cambio climático, etcétera, es una forma de sacar CO2 de la atmósfera y meterlo al suelo. Entonces ahí volvemos como a la pregunta inicial, ¿y por qué la ganadería o la agricultura regenerativa puede ser una de las formas de combatir el cambio climático? Justamente por eso. En la historia de la humanidad, en los últimos 200 o 500 años, hemos perdido entre 1/3 y la mitad de la materia orgánica que tenían los suelos antiguamente. Y por lo tanto, si llegáramos a poder recuperar toda esa materia orgánica que hemos perdido de los suelos, bajaríamos el nivel de CO2 de la atmósfera a menos de los 300 partes por millón o, digamos, los puntos que son preindustriales. Entonces, el potencial está ahí, la capacidad está ahí. Hoy día sabemos cómo podemos hacerlo. Hoy día, ¿cierto?, tenemos información de que los potenciales son altos. No tenemos todavía como la difusión, no tenemos la masividad que necesitaríamos. Pero si empezamos a hacer esto, si empezamos a capturar carbono, podemos, digamos, disminuir el CO2 atmosférico y al mismo tiempo, y ahí está la parte de lo que podría ser muy, muy interesante a los productores también, es que podemos empezar a generar bonos de carbono. Eso te iba a preguntar, porque claro, eso tiene un valor, ¿no es verdad? Absolutamente. Y existen mercados de bonos de carbono, pero al menos yo lo tengo en la mente como algo como para las grandes corporaciones y mercados así que se transan de esa manera.
Exacto. Se puede ver, se puede conceptualizar como algo para pequeños productores o para gente que tiene pequeños campos, o eso está lejos de la realidad? O sea, la imagen que tienes tú de que los bonos son para grandes corporaciones es así porque los protocolos que existen hoy día, digamos, asequibles para cualquier persona, son carísimos y son muy, muy complejos. Y por eso solo están al alcance, ¿cierto?, de grandes empresas, de grupos económicos grandes que pueden hacer las inversiones en los procesos de certificación, que pueden hacer las capturas para que paguen esos gastos en certificación, en mediciones, etc. Pero lo que es muy interesante es que hay mucho trabajo para adaptar esos protocolos a escalas pequeñas, ¿ya? Y Australia, por ejemplo, lleva la delantera. En Australia, en el 2018, ya implantó un sistema en un protocolo que permite trabajar a una escala de agricultura, y de hecho ya han vendido bonos de carbono por capturas en suelos agrícolas, ¿ya? Entonces, eso cambia el escenario así, pero del cielo a la tierra, con los precios que se esperan al 2030, 2040 de los bonos de carbono, con las capacidades de captura que podemos estimar en muchos lugares o en muchos suelos, podría significar una línea base de vida para los agricultores, y sobre eso el negocio del que están viviendo hoy día. O sea, podría ser el sueldo base, y, y la agricultura o la ganadería podría ser el bono sobre De el ahí para sueldo arriba. base. Claro, claro. Entonces, es un escenario que si se desarrolla bien, si se desarrollan los protocolos y se difunden, podría cambiar la forma de existir del agricultor. O sea, el agricultor Claro. podría ser un agricultor de carbono que además tiene otro negocio encima del negocio de carbono, por ejemplo. Claro, O claro. podrían ser dos negocios equivalentes, ¿te fijáis? Pero en el fondo tendríais dos negocios donde hoy día estáis haciendo uno y que muchas veces anda bien apretado.